Nacional de 3 de febrero de la Argentina, una universidad del Estado, pública y gratuita. ¡Bravo! Y esta universidad del Estado argentino, pública y gratuita, ha permitido que este proyecto exista. Por un lado, la orquesta, y quiero señalar algunas lógicas dentro de la orquesta que desea romper con la lógica recibida de la revolución industrial con su compartimentación del saber. Es decir, dentro de la música, hoy por hoy un compositor no es intérprete, un intérprete no es compositor, nadie espera que un guitarrista haga su guitarra, la compra en una casa de música o la encarga. El etnomusicólogo está en otro film y así el docente. Por el contrario, la orquesta y los alumnos de la licenciatura y de la maestría que dirigimos tienen que ir a recuperar instrumentos de nuestro continente. Todos han estado o en el Amazonas, o en los Andes, o en Mesoamérica, o en la Patagonia. Y en el caso de instrumentos que han sido descontinuados desde hace 500 años, se va a los museos para recuperarlos. Esos instrumentos se aprenden a construir. La mayoría de los instrumentos que están viendo acá y otros que no hemos podido traer porque era imposible para subirlos, son construidos por los instrumentistas de la orquesta. Componen para esos instrumentos, los interpretan en concierto como hoy y por último lo enseñan en la universidad a las nuevas generaciones. Entonces buscamos una lógica que es hasta el día de hoy la de nuestros pueblos milenarios, en lo que hoy se denomina un conocimiento holístico, pero es un conocimiento integral con una visión basada en una superestructura espiritual de la cual se desgaja todo lo demás, ¿no es cierto? Una superestructura espiritual que da un cierto tipo de cultura, que da un cierto tipo de política y que da un cierto tipo de economía. Nosotros en esta fase de la humanidad estamos viviendo al revés. La economía, y ni siquiera algo que es la economía real, sino una entelequia que es la finanza, maneja la economía real, que a su vez maneja la política, que a su vez maneja la cultura, y lo espiritual queda desaparecido en algún lugar. Entonces, esta orquesta tiene por lógica recuperar ese conocimiento que nos legaron los intelectuales precolombinos y nuestros pueblos para que sea nuevamente parte del tejido del americano contemporáneo. Y para presentar la obra de Sergio Ortega, quisiera decir unas palabras sobre nuestra orquesta. Decía al final de su vida Simón Rodríguez, maestro y compañero de Simón Bolívar, en un texto que se titulaba "O inventamos o erramos". Véase a la Europa cómo inventa y véase a la América cómo imita. América no debe imitar servilmente, sino ser original. ¿Y dónde vamos a buscar modelos? Somos independientes, pero no libres, dueños del suelo, pero no de nosotros mismos. Abramos la historia, y por lo que aún no está escrito, lea cada uno en su memoria. Es esta búsqueda de un ser y un hacer enraizados en nuestra propia cultura, distanciándonos de la admiración hacia paradigmas de pensamiento extraños a nosotros mismos y que solo pueden llevarnos hacia la insatisfacción, la que llegó a crear este proyecto. Fundado como espacio de reflexión sobre lo que significa ser artista en América, revalorizando la organología, los instrumentos nativos de este continente, ya que existe la tendencia a pensar que componer música o interpretarla significa componer e interpretar únicamente para cuarteto de cuerdas, orquesta sinfónica, clarinete o violonchelo. Este a priori hace que los instrumentos nativos de América no tengan la misma dignidad ontológica que los instrumentos heredados de la tradición europea y que los artistas no los tengan prácticamente en cuenta. Asimismo, la orquesta busca franquear las dificultades con que se encuentra comúnmente el creador en América y cuya consecuencia es la constante migración hacia centros culturales donde, aparentemente, esos problemas están resueltos, con el consecuente desarraigo individual y empobrecimiento cultural comunitario de sus países de origen. Por último,
Quisiera añadir que quienes estuvimos en el génesis de este proyecto tuvimos como deseo profundo que la generación que nos continúe enfrente los desafíos de su tiempo con armazones conceptuales dignas de los sueños de nuestros libertadores, que creyeron que América es capaz de ser original, que, como citaba antes a Simón Rodríguez, de una vez dejemos de ser solo dueños de nuestras tierras para llegar a ser dueños de nosotros mismos. Quizá en ese momento ser americano deje de ser solo la pertenencia a un lugar geográfico y pase a ser una dignidad que hayamos conquistados cada uno de nosotros personalmente.